Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Reinado de Isabel II. Advertencia preliminar. Al llegar a este período de la interpretación masónica de la historia de España, tropezamos con dificultades casi insuperables, ya que el Estado Mayor de la Masonería española permaneció durante aquellos últimos 10 años en el extranjero y su contacto directo con los altos poderes de la masonería internacional hizo que se instruyeran y aleccionaran en la cautela y en la habilidad de su actuación. Aprenden, sobre todo, que el secreto es el arma más poderosa y eficaz, y atentos a esta consigna del más puro sigilo, trabajan en las logias con un disimulo que no deja traslucir sus gestos, sus acciones y su conducta. Es entonces cuando la masonería empieza sin a no dejar huellas impresas de su paso por la historia. Y si a esto se añade el que los contados autores que han tratado estas cuestiones pertenecen al siglo pasado, siendo por lo tanto contemporáneos de los mismos, síguese que no iban a atacarlos en aquel momento en que gozaban el usufructo esplendoroso del poder. A los escritores de entonces les temblaba un poco el pulso cuando tenían que hablar de la masonería, y no sin razón, porque era peligroso. De ahí que apenas se pueda entrar en la selva misteriosa de los hechos para descubrir la acción masónica de aquel período isabelino, tan plagado de sucesos tenebrosos. Los masones se escurren como peces en esta época, sin poder llegar a su captura. Sin embargo, consignaremos algunos datos que puedan servir de guía y de orientación a nuestros lectores. Vuelven los del trienio. Sobre el asesinato de la reina Amalia, como sobre el pivote de una máquina perfecta, gira el volante de la política española. El rey, medio muerto, tiene que entregar las riendas del Estado a su mujer Cristina. Esta resolución viene a demostrar el valor de los actos del rey en sus últimos días y, oh paradoja, sus actos discutidos, condenados, invalidados, cuando tenía discernimiento y sentido, son respetados cual cosas sagradas, cuando era un ser inconsciente y estaba medio muerto. Las postreras decisiones del rey favorecieron grandemente a los masones, y esta circunstancia les da una autoridad, una infalibilidad y una legalidad que raya en el campo de lo divino. ¿No es así, ilustres hermanos? La cadena de sucesos se eslabona de una manera perfectamente lógica. Se concede una amnistía de una amplitud formidable. Vuelven los del trienio del exilio, donde conspiraban constantemente contra España. Ponen planta sobre las tumbas de sus víctimas asesinadas y continúa la loca carrera de sus crímenes. ¿Hasta cuándo? Así paga el diablo. Los que traen a los masones del extranjero, en virtud de la amnistía, y con ellos la revolución, son sus primeras víctimas. Llauder, Quesada y la misma reina Cristina fueron arrojados por los mismos. Los dos primeros, en unión de muchos más, recibieron una muerte espantosa. Pero, desgraciadamente, nadie ha escarmentado hasta ahora en sus cabezas. El ministerio Puente de Cea Bermúdez, que es llamado de Lormres a la muerte de Fernando VII, tiene que dejar paso a otro hombre más apto, más ingenuo, al decir de algunos, para presidir el drama que empieza. Es Martínez de la Rosa, el antiguo anillero. Martínez de la Rosa, poeta lírico, orador fácil y escritor, tenía todo lo que hacía falta para ser el verdadero mascarón de proa, pintado de purpurina, de la nave corsaria de la Revolución, que rompía amarras para lanzarse al degüello. La matanza de frailes. Había que impulsar la revolución. Cabe los madroños y caireles del frondoso orador y melifluo poeta Martínez de la Rosa,
que hacía madrigales y sonetos mientras se desgranaba la patria, acometida por las fieras del odio y del crimen. Aquellas cataratas de espuma no rimaron nunca con el menor acierto en la gobernación del Estado, que fue cayendo a trozos ante la inepcia de sus mendaces contubernios. Preferimos a Nerón con su cítara, gozándose en el incendio de Roma, a estos solapados traidorzuelos de guardarropía. Todas las aves canoras de la política española no han sido más que eso. Ruiseñores del tópico, tenorcillos de lo banal, coristas de lo extranjero, humillados a la antipatria por razones inconfesables. Aconteció, bajo su mando, la matanza de frailes indefensos de que nos ocuparemos en el presente capítulo, pero conviene antes a nuestros propósitos descubrir ciertas maniobras masónicas que acreditan a la secta como una maravilla de sabiduría y perspicacia. Nos referimos a las mentiras masónicas que urden siempre que es necesario acuciar a las masas por un camino erróneo y previamente determinado, manejándolas de esa manera como reses, despertando su instinto feroz y llevándolas a trallazos por el callejón de lo falso y por la esquina del suicidio. No falta nunca, nunca, la mentira sistematizada por la masonería. En aquel tiempo, el embuste tuvo un sabor sádico. Dijeron que los frailes habían envenenado las aguas para propagar el cólera morbo, que estaba haciendo estragos en Madrid. En nuestros días, todavía puede recordarse fácilmente. Inventaron la repugnante historia de la muerte de un chofer asesinado por los monárquicos a la puerta de un círculo de la calle de Alcalá. Allí mismo oímos jurar a mucha gente que habían visto el cadáver acribillado por el plomo de las balas reaccionarias, cuando el tal chofer continúa su vida tan tranquilo y sin el menor arañazo. Los hechos son idénticos. El cadáver del pobre conductor sirvió para incendiar los conventos, que el ministro Maura no quiso impedir, y la mentira de las aguas envenenadas fue utilizada para escandalizar al mundo con una matanza horrorosa, saña envilecida, de gentes consagradas a difundir el bien y la piedad. Empezaron acusando a un niño porque había echado, según ellos, unos polvos en la cuba de un aguador. Se escapa otro chico, y afirman que se ha escondido en un convento de jesuitas. Ya está aquí el objetivo, la farsa, la mentira inicua y vergonzosa. A las 3 de la tarde comenzó la serie de asesinatos en masa. Entran a saco las turbas y se registra uno de los hechos más espantosos de nuestra historia. Los frailes son pasados a cuchillo. Mueren estrangulados, dejando pedazos de su cuerpo en los altares del dios de los sacrificios. Algunos salvan su vida, porque está entre ellos el padre Muñoz, hermano del marido de la reina. El jefe que mandaba las cuadrillas de asesinos tenía orden de que no sufrieran ningún daño. Hubo que perdonar entonces al resto de la comunidad del Colegio Imperial por negarse el pariente regio a abandonar a sus compañeros religiosos. Este detalle significa que el tumulto espontáneo no era tal, puesto que tenía unas órdenes anteriores, un plan preconcebido y una disciplina perfecta: respetar a unos y matar a otros. No había concluido el horror de la matanza de los jesuitas por la súplica del padre Muñoz, cuando se pasan las turbas al convento de Santo Tomás, de la calle de Atocha. Eran las 5 de la tarde, y ocurren idénticas escenas en su iglesia y claustros. Los frailes caen a bayonetazos asesinados. No se respeta a los enfermos, incapaces de huir, ni a los ancianos. Se acribilla a toda la comunidad a tiros. Profanan sus cuerpos. Las mujeres, enardecidas por la gran mentira masónica, se distinguen en la crueldad y en el ensañamiento. A las 9 de la noche llegan a San Francisco el Grande. Al lado del templo se levanta el cuartel que servía de alojamiento al batallón de la princesa.
Los frailes se habían entrevistado con los oficiales, recibiendo de ellos la seguridad de que serían respetadas sus vidas. Efectivamente, llegaron. Los grupos y los religiosos se aprestaron a refugiarse en el cuartel, de donde fueron rechazados por los soldados, al negarles los jefes autorización para ocultarse en el mismo. A sus puertas cayeron muertos 49 religiosos, pidiendo auxilio a la tropa, que presenció la horrenda escena con risas y carcajadas. Los revolucionarios aprovecharon el tiempo saqueando los conventos y de la comisaría de los Santo Lugares, que estaba instalada en el mismo edificio de San Francisco. Se llevaron $500,000 de pesetas que se repartieron aquella nefasta noche en las logias y en las torres comuneras. Ya amanecía el siguiente día, cuando atacan el convento de la Merced. Mueren 9 religiosos y quedan por muertos otros 5. 12 o 14 horas duró aquella carnicería espantosa. ¿Y las autoridades qué hicieron? Lo de siempre. Iban llegando detrás de las turbas. Recogían los muertos, interrogaban a los vivos y dejaban que, entre pesquisas e indagaciones, preguntas y estupideces, asaltaran otro convento. Todo el interés de los gobernantes se reducía en aquellos trágicos momentos a la búsqueda del veneno de las aguas. No podía faltar la prueba, y en la celda del jesuita valiente se encontraron unos polvos sospechosos. Se examinan por un boticario, al que se exige un dictamen preciso. El técnico opina que no es veneno, pero la autoridad, celosa en el cumplimiento de su deber, no se satisface y el boticario ingiere una parte de aquellos sin sufrir el menor síntoma. La historia nos ha dicho que aquellos polvos venenosos no eran más que un poco de tierra de la cueva que en Manresa fue santificada con sus sacrificios por el capitán Íñigo de Loyola. No buscaremos más pruebas de la culpabilidad que pesa sobre la masonería. El mismo jefe del ministerio, Martínez de la Rosa, lo hace escrito de su puño y letra. Cuando salió el ministro de Estado, que era él mismo, escribe en tercera persona, según es costumbre en los documentos oficiales. El mando lo tenía San Martín, y para dejarle mayor fuerza, dispuso Martínez de la Rosa que reuniese la Superintendencia General de Policía para descubrir la trama de los revolucionarios. Luego ya se tenía noticias, y el mando militar, como capitán general del distrito, le dejó el ministro una guarnición de 9,000 hombres, algunos cuerpos de la Guardia Real y todos los medios necesarios para el mantenimiento del orden. Llegado a la capital, supo que aquel día habían muerto 300 personas. Mandó formar causa y poner en prisión al general San Martín, que parecía culpable por su negligencia. De todos los esfuerzos para encontrar a los culpables, el único resultado fue quitar la vida a un pobre infeliz, a quien hallaron unos calzoncillos manchados con sangre. A que este desgraciado no era masón. Fue público y notorio que aquella catástrofe fue obra de las sociedades secretas. Hasta aquí, Martínez de la Rosa. Nosotros solamente decimos que en el ministerio había masones activos como Toreno y masones durmientes como Martínez de la Rosa. Y consignamos el hecho también de que a San Martín no le pasó nada. San Martín era masón. Disponemos aún, en corroboración de nuestro aserto, de un testimonio más categórico y decisivo, del gran maestre Moraita. Con tal rapidez se desarrolló esta tragedia y tan desprevenido halló al gobierno que, si bien acudió pronto con fuerzas que desplegó en batalla por diferentes calles, cuando ya acudió al remedio de proteger con soldados los conventos, era ya tarde. La matanza había casi terminado. Hasta 80 víctimas costó la matanza de los frailes. ¿Cómo miente el soberano
gran comendador y gran maestre. Desprevenido el gobierno, y lo sabía días antes, según afirma Martínez de la Rosa. Rapidez en el desarrollo de la tragedia, cuando duró más de 12 horas. Acudió pronto con fuerzas. Pero, si las tropas del ejército y de la milicia urbana que envió San Martín a los conventos invadidos llegaron siempre tarde. 80 víctimas. 220 más, contó Martínez de la Rosa. ¿A quién quiere encubrir y disculpar el gran maestre mintiendo con tanto descaro? A la masonería, su madre amadísima y señora idolatrada. Y el cinismo del soberano comendador llega al extremo de poner este epitafio sobre los 300 religiosos asesinados. No debe, sin embargo, olvidarse que tampoco resulta en la historia castigo alguno más merecido. Y la masonería ratifica esta afirmación al levantar en el mismo sitio donde vertieran su sangre los religiosos mercedarios, cuyo convento se hallaba en la Plaza del Progreso, la estatua del gran masón, como le llaman sus hermanos, y del gran judío Mendizábal. Los asesinatos de religiosos en provincias. La primera ciudad donde se prosigue el cumplimiento de la consigna masónica es Zaragoza. Para probar el terreno, se obliga a la audiencia a que vuelva a juzgar a unos sentenciados por conspiración e imponiéndoles una nueva pena, la de muerte, según exigían los amotinados. Se cumple la sentencia un miércoles santo, después de habérseles concedido el indulto. 5 personas sufren la pena de garrote impuesta tan legalmente. Esto demuestra a las logias que pueden obrar con entera impunidad. Y, efectivamente, pocos días después, fueron asesinados bastantes religiosos y quemados varios conventos. Dirigió los asesinatos un fraile renegado, afiliado a las logias, Crisóstomo de Caspe, que por su propia mano quitó la vida al catedrático de la universidad Fray Faustino Garrovera y al librero Pardo. Las celosas autoridades no le persiguieron. Luego se alistó en el ejército liberal. Los carlistas le hicieron justicia cuando, poco tiempo después, cayó en sus manos. Murió fusilado. Se reproduce 3 días después la carnicería en Murcia. 3 asesinados y 18 heridos. En Reus queman todos los templos y clausuras. En Valencia no se puede asesinar a los frailes porque todos han huido, y en compensación se saca de la cárcel a 7 de ellos presos y se les fusila rápidamente. Para lograr este crimen, se destituyó al capitán general, que se oponía tenazmente a la entrega, y se dio el mando al duque de Almodóvar, que era masón de alto grado. En Barcelona empieza el crimen por la protesta dirigida contra unos toros mansos en la plaza. A poco, empieza a arder un convento, después otro, y, por último, varios. Queman casi todas las iglesias, la tea y el puñal hacen su oficio en toda España. Los asesinatos e incendios son innumerables. No se puede hacer un trabajo de estadística por el número extraordinario de pueblos donde cundió el ejemplo. La revolución siguió su curso ascendente. Hay juntas en Cataluña, en Valencia, en Zaragoza, en Andalucía, completamente independientes del poder central. Se iba a una federación de estados, al separatismo. Se procede por las juntas a una metódica y sangrienta eliminación de los religiosos. Conspiraciones, pronunciamientos y demás desmanes son la obra de todos los días. Este es el panorama que siguió, como la sombra al cuerpo, a la política de Martínez de la Rosa y Toreno, su sucesor. Ahí están las historias publicando tantas desgracias y tanta desolación. A ellas nos remitimos. Coincidencia de la masonería con la acción de Inglaterra en España. Modesto Lafuente,
el historiador de ideas liberales, dice: La liberal Inglaterra les mostraba, a los liberales, en 1831, las mismas estériles simpatías que en 1814 y 1823. Cobijó en su suelo a los proscritos de España, como a todos los proscritos del mundo, y derrocaría de buena gana el despotismo de Fernando, con tal que no le cueste ni hombres ni dinero, ni siquiera negociaciones diplomáticas que puedan producir desavenencias entre los dos gobiernos. La copia de este párrafo, de tan insospechable procedencia, nos autorizan a lanzar la afirmación del deseo tan vivo y acuciado que sentía Inglaterra, encaminada a favorecer a los masones de España. Pero el ingenuo historiador se queda tan satisfecho, declarando la impotencia de los ingleses para satisfacer sus propósitos. Ni hombres, ni dinero, ni siquiera negociaciones. A nosotros se nos ocurre preguntar: ¿no le quedaban otros recursos a la pobre Albión? ¿No imagina La Fuente, cándido como una gacela, que a Inglaterra le quedaban todavía otros medios, aparte de los fres que señala en su historia? La cuestión es que reconoce el viraje, la mutación, el cambio en redondo que sufre todo el panorama político de aquella época, y al famoso historiador liberal solo se le ocurre exclamar: Vere digitus Dei et hic. Verdaderamente, el dedo de Dios está aquí. Mas, no, querido liberaloide, sería más justo decir: Vere digitus Albion et hic, con el permiso de Dios, natural y ortodoxamente. Vamos a corregir el ángulo de visión histórica del célebre Don Modesto, cuando afirmaba, tan tranquilo, la talta de otros medios en Inglaterra. Ahora bien, ya sabemos que un historiador de España, antes de verlos, sobre todo si es liberal, aunque sea ateo, es capaz de ver el dedo de Dios. Voy a rectificar aquel lapsus, agregando que los medios eficaces y valiosísimos que tenía Inglaterra en aquella ocasión eran y son la masonería, el Intelligence Service y nuestros judíos recuperados, sin contar con otros aliados principales en personajes de fama y organizaciones filiales sobradamente conocidas, a más de la estupidez y la estulticia de nuestros políticos de derecha y de toda la caterva de historiadores oficiales, y nada más para estos La Fuente, aquellos Pirala, los Moraita y otros, si consideramos que su falta de rigor y verdad histórica se funda solamente en eso, aunque nos da un tufillo de complicidad que debía merecer un calificativo más rotundo y terminante. Hemos citado los medios o las organizaciones de que Inglaterra podía disponer a su antojo, dada la calidad de las mismas. Esto es, la masónica, la judaica y la de su espionaje. No mostrar cómo afloran las acciones de esos medios, aunque lo hagamos escuetamente, sería dejar en el aire nuestra rotunda afirmación, sin más valor que el de una hipótesis. Ya hemos visto y probado la acción decisiva de los infantes consortes Francisco y Carlota. Sabemos de su calidad masónica, y así hemos de descubrir además el antiguo vínculo que une la rama borbónica de Nápoles con Inglaterra. La primera mujer de Fernando VII pertenecía a estos Borbones, y como la reina Carolina de Nápoles, a la masonería. Por si esto fuera poco, se sabe que la primera esposa del rey fue espía del gobierno inglés. Así lo afirman las memorias napoleónicas y las de Godoy. A su muerte, le sucedió en tan infame papel un pariente de la infanta Carlota. Aún hay algo más, que viene a darnos una prueba inestimable de nuestro argumento clave en la interpretación masónica de la historia. Mendizábal, judío 100%. Nadie ha entrevisto el interés extraordinario de hacer una biografía del gran masón Mendizábal, que tiene,
como todos los grandes camarrupas de aquella época, un buen letrero en las calles de Madrid. ¿Merecía este hombre la exaltación biográfica, acaso mejor que ningún otro gobernante de aquellos tiempos, dado el complejo de su actuación política, tan intrincado y misterioso? Todavía cobra más alto nivel la vida de este político, si se atiende al rasgo que mejor le caracteriza, el de su obediencia a la secta del Triángulo, que utiliza sus testaferros como si fueran arlequines de una farsa italiana. ¡Qué cuidado y qué acierto ha tenido siempre la masonería para echar sobre estos hombres la cadena de la esclavitud! Es francamente maravilloso, sobre todo si se echa una ojeada por los escalafones de la política española y se advierte la existencia de tantos personajes encumbrados de la nada, o que llevan tras de sí la sombra temible de un algo inconfesable, cuando no las taras de lo morboso metidas en su conducta. Y si no, ahí está el caso de Azaña, un Robespierre de guardarropía, gélido como los batracios, lleno de odio y de hiel, empavesado en las banderas de su soberbia inaudita, y traspasado por una lanzada que descubre una fisiología probablemente heterosexual. La gran secta de los grandes misterios ha tenido mucha suerte para lograr estos maestros, ciegos instrumentos de sus designios horrorosos. Cuando la vida de España pende de un hilo, encuentra siempre la tijera de un político tarado. Mendizábal ascendió en la política española de la manera más sorprendente, rodeado de un poder taumatúrgico que nadie sabía explicarse. Mantuvo la comunicación directa con el supergobierno masónico, a que alude Disraeli, el judío literato, cuando en un momento de pasión literaria descubre su propio secreto y dice al mundo la terrible verdad. El mundo está gobernado por personajes muy distintos de los que se imaginan quienes no están entre bastidores. Y el pretor de los extraños personajes disraelianos fue en nuestro pueblo el judío masón Juan Álvarez Mendizábal. Cualquiera se resistirá a creer con firmeza que un español sea capaz de asumir una obediencia tan estrecha a un supergobierno. En honor de Mendizábal y de todos los hombres de su talla que en España han sido, tenemos que declarar que ellos, ante su conciencia, no tienen nada de qué reprocharse. Obraron y obran dentro de la más pura ética. No les cabe, pues, el estigma de traidores a su patria. A Mendizábal no le cuadra, en justicia, este oprobioso nombre, por una razón sencillísima, porque Mendizábal, confesionalmente, era masón y racialmente era judío. Vamos a probar nuestras afirmaciones. Era masón, porque el diccionario enciclopédico de la masonería así lo afirma. Tomo 3, página 13. Al relacionar a los ilustres hermanos Becerra, Argüelles, Mendizábal, Landero, Espartero y los dos Calatravas. Era judío. Así nos lo dice Disraeli en la obra ya citada. Allí tuve una entrevista con el ministro señor Mendizábal, reconociendo en él a un hermano mío de raza, hijo de un neocristiano, antes judío aragonés. ¿Qué importa, pues, que naciera en el territorio de España y que hubiera respirado su aire, bebido su agua, comido su pan, dormido en su suelo, recibido su cultura y hasta la posición económica que logró en nuestra tierra? Nada en absoluto, según su modo masónico de pensar. Y así sucede. No se cuida de devolver a España los bienes que recibió de ella, cuando recupera secretamente su nacionalidad de hijo de Israel. Mendizábal se acredita maravillosamente y raciocina en judío. Igual que la vida, pudo España darme la muerte, pisándome la cabeza como un reptil. Luego, si no lo hizo, ¿por qué no iba yo a traicionar a España? Repetimos que sería muy interesante hacer una biografía de este político, proyectando con alto vuelo su figura. No es posible, para nosotros, semejante tarea. Pero ello
no implica que tracemos al carbón unos rasgos, los más salientes, que sirvan para dar idea del personaje literario. Conviene mucho perfilar la silueta de este hombre, sobre todo porque es una prueba tangible de nuestra interpretación masónica de la historia de España. Con ser tan ligero el magnesio que vamos a tirar sobre la figura de Mendizábal, tenemos la evidencia que dirá mucho más al lector que esas voluminosas Memorias de Avinareta, 15 tomos, señor Baroja, y todo un libro grande para Van Halen. Y eso que el padrazo de la novela contemporánea, el gran oso de Vera del Vidasoa, renegador de todo, iconoclasta y humilde, que tanto odió las academias, como el divino Rubén, para venir a enchaquetarse el frac y acudir como un borreguito a sus salones. Ese Baroja, con sus 15 libros sobre Avinareta, no dice nada de su verdadera condición. Toda la selva frondosa que rodea a su pariente el conspirador, con tanta ida y tanta venida, tanto viaje y tanta vuelta, nos sirve para mostrarnos la raíz de su conducta, el genio de su psique, el porqué y el para qué de sus acciones y de sus hechos. Después de los 15 libros barogianos, maravillosos como suyos, con ese estilo medio crudo y medio anárquico que le da tanta categoría en el parnasillo de las letras, el lector no sabe a quién obedecía Avinareta ni por qué conspiraba. Lo mismo sucede con la biografía de Van Halen, en la colección de las vidas españolas publicada por Espasa Calpe. Baroja elude la identificación de sus héroes y les deja hacer sus cosas, sin que se explique nunca el misterio que rodea sus vidas, bordadas sobre un cañamazo de secretos. A Van Halen, por ejemplo, le sacan de capilla momentos antes de ser ejecutado, y don Pío, sentado ahora en su sillón academicista, no explica quién le salva, ni por qué le perdonan. Se va al bosque de las anécdotas, a la orilla del río pintoresco, y nos deja a todos en la inopia. Alguna vez no tiene más remedio que aludir a la impenetrabilidad que envuelve la vida de estos personajes, pero ni siquiera busca la razón, el motor que los produce, el hilito que mueve sus acciones. En una palabra, el famoso novelista, Barbazas, fecundo y ágil, maravilloso siempre y acatado reverentemente en nuestros altares literarios, no quiere decir ni estudiar el fondo de Avinareta, afirmando, como nosotros lo hacemos, que era un agente de la Internacional Masónica, y anduvo. 15 tomos, señor Baroja.